Qué bendición es poder compartir con ustedes esta palabra. Aquí con un calor tremendo, me ven acá sudando, pero con la gracia de Dios les bendigo y declaro que será un tiempo especial donde podamos aprender de la palabra del Señor. Hoy vamos a la segunda parte de Gedeón, este líder espectacular, donde en el tiempo en que Madián prevalecía sobre Israel, llevaban 7 años prevaleciendo, 7 años empobreciendo a Israel. Y Israel no hacía nada, Israel se dejaba llevar todas las cosas, estaban atemorizados, no podían enfrentar tampoco una nación tan poderosa que traía a otras naciones con ella. Y un día clamaron al Señor. Se nos ocurrió clamar a Dios. Esa es la respuesta. Cuando tú clamas a Dios, todo comienza a cambiar. Y entonces Dios le da una respuesta y le manda un varón profeta y le explica por qué. Y selecciona a un hombre. Y ese hombre se llamó Gedeón. Y Gedeón, que estaba bien temeroso, estaba metido, ¿verdad? Como todos los madianitas, en cuevas, en cavernas. Pero cuando pasa por un lugar determinado de Ofra y una encina, y ahí estaba Dios esperando a Gedeón. Y cuando le saluda y le dice, varón esforzado y valiente, comenzó a sacar todo lo que había dentro de Gedeón, toda la bendición que había en Gedeón, toda la valentía y el denuedo que había en Gedeón, todo lo que Gedeón había sido cargado por el Dios Todopoderoso empezó a salir. Porque cuando Dios le dijo, varón esforzado y valiente, la vida de Gedeón comenzó a cambiar. Cuando hay una palabra de Dios sobre ti, tu vida empieza a cambiar. No importa cómo estés ahora, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa si estás atemorizado o perdiste la esperanza. Una palabra de Dios cambia tu vida. Dentro de ti hay un campeón, dentro de ti hay un hombre de negocio, dentro de ti hay un padre, una madre de familia, hay un constructor, hay un pastor, hay un líder extraordinario. Solamente necesitas una palabra. Estás pasando por un momento malo, por ahí no te queda, porque la palabra te la suelto para que entiendas que estás pasando un momento difícil de tu vida, pero dentro de ti hay una carga extraordinaria para tener victoria en esta vida. Eso es lo que le pasó a Gedeón. Cuando Gedeón se dio cuenta y Dios le habló y le dijo, ve con esta mi fuerza para que liberes a tu pueblo. Y Gedeón le dijo, si eso es verdad, déjame entonces darte una ofrenda. Y dice la palabra del Señor. Entonces, dice, y mirando, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Te envío yo, soy el que te envío. Dios contigo es mayoría. No importa cuánta gente está contigo si no tienes a Dios. Pero si Dios está contigo, no importa que estés solo. Dios contigo es mayoría. Dios contigo es mayor que un ejército. Y eso es lo que le pasó a Gedeón. Dios le dijo, yo estoy contigo. No le dio un ejército, no le dio mucha gente, le dijo, estoy contigo. Entonces respondió, ¿con qué salvaré a Israel? Es aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo, el menor en la casa de mi padre. Era el menos. Si alguien hubiera humanamente escogido a una persona para salvar a Israel, a lo menos que hubiera escogido era Gedeón. Era de una familia de Manasés. Había otras tribus más importantes. Él era la familia era pobre y Gedeón era el menor. Siempre se buscaba el primogénito. Y ahora Dios está rompiendo los estereotipos de la nación para que entiendan que Él es Dios. Entonces Gedeón le dice, déjame hacerte un altar. Yo te ruego que si haya gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió el Señor, yo esperaré hasta que tú vuelvas. No tengo apuro. Yo quiero que entiendas que estoy contigo. Yo quiero que entiendas que te he seleccionado a ti. Yo quiero que entiendas que hay algo sobre tu vida en este día, que cuando se destapa, cambia tu vida, cambia tu familia, cambia tu entorno. Entonces, este hombre Gedeón se fue a preparar un cabrito e hizo un caldo. Un cabrito en tiempo de hambre. Le dio lo mejor que tenía. Las ofrendas que le damos a Dios es lo mejor que nosotros tenemos. Cuando tú le das algo a Dios, dale algo que sirva. Dale algo que Dios te lo agradezca. Dale una ofrenda como Salomón se la dio. Y Dios le puso un cheque en blanco. Cuando entiendes eso, ¿sabes qué? Nunca vas a perder con una ofrenda a Dios.
y le dijo el Señor, ponla en la peña. Y fue a la peña y puso la ofrenda y le derramó un caldo que había hecho en tiempo de hambre. Y ese caldo podía levantar a mucha gente, pero Dios dijo, házmelo a mí, porque yo soy el que voy a libertar a la nación y le voy a dar mucho más que eso. Y levantó su báculo, y cuando levantó su báculo la ofrenda fue consumida. Y cuando Gedeón vio que la ofrenda fue consumida, entonces entró en pánico otra vez y dijo, voy a morir porque he visto a Dios cara a cara. El que estuvo conmigo, el que conversó conmigo fue Dios. Y el Señor le dijo, Gedeón, ten paz, no morirás, no temas, no temas, no morirás, no tengas temor, yo estoy contigo. Entonces le dijo, voy a hacerte un altar. Y le hizo un altar y llamó a aquel altar Jehová Shalom. Quiere decir Dios de paz. Como Dios le dijo a Gedeón, no morirás, paz, Gedeón. Ahora, Gedeón entendió que Dios era Dios de paz. Y esa misma noche, el Dios Todopoderoso se le aparece a Gedeón y le dice, oye Gedeón, ahora soy yo el que te manda a hacer un altar. Tú me hiciste un altar de tu propia voluntad y yo lo recibí para que entendieras que yo era Dios. Pero este tiene otra finalidad. Cada altar tiene una finalidad diferente. Cada altar persigue un objetivo diferente. Dice, ahora tú vas a ir a tu casa y vas a tomar el toro de 7 años. Ese toro que comenzó con la desgracia, porque hace 7 años que ustedes son esclavos de Madián. Hace 7 años, el segundo toro de tu padre, porque tu padre tiene un altar a Baal y ese altar ha impedido que mi mano se ponga sobre ustedes, que yo los bendiga a ustedes, porque ese altar es ofensa para mí, es una grande ofensa para mí. ¿Cómo tú quieres que Dios te bendiga si en tu casa está lleno de cosas que ofenden a Dios? ¿Cómo tú quieres que Dios te bendiga si en tu casa hay collares, hay medallas, hay crucifijos que no tienen nada que ver con Dios? Si hay elefantes que son símbolos de los dioses hindúes y lo miran de espalda la gente para que se crea que le van a dar dinero. Hay Madonnas, hay Buda, hay anatemas, se llaman objetos de maldición que no sirven para nada, que traen maldición a la vida, que mientras que tengas eso en tu casa, Dios no puede hacer nada. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Si hay gente que tiene un coco, tiene un eleguá, que tiene cuadros de personas muertas y le ponen flores. ¡No! Porque cuando la persona muere ya pertenece a Dios, se acabó eso. No tienes que ponerle flores, no tienes que ir al cementerio, no tienes que tener un espíritu de luto. Entonces, ahora le dijo, derriba el altar que hay ahí, que es el altar de Baal y el altar de Acera. Toma el segundo toro. Coge la madera y haz un altar a mí, derríbalo y me haces un altar a mí. Y Gedeón cogió Dios 10 personas que trabajaban con él y se fue de noche con sabiduría, porque sabía que por la mañana iba a crear, cuando la luz solar, si lo hacía con el sol, entonces sabe que iba a haber una contienda extraordinaria, porque había muchos adoradores de Baal. Entonces se fue de noche con 10 gente, derribó, quebró el altar de Baal, cortó la imagen de Acera, que era un árbol, y hizo un altar a Dios y le ofreció el toro. ¿Sabes qué pasó? Que cuando el otro día la gente se enteró que el altar de Baal estaba destruido, la gente pregunta, ¿y quién lo hizo? Le dijeron, Gedeón. Ah, Gedeón. Entonces dijeron, vamos a matar a Gedeón, y fueron para la casa del papá de Gedeón. El papá de Gedeón le dijo, hey, wait a minute, matar a mi hijo. No, espérese un momentico. Si Baal es Dios, que Baal contiende con mi hijo. Si Baal es Dios, entonces que él haga, porque él es Dios. Ustedes no tienen que hacer nada. Déjalo que lo haga él. Y sin embargo, nadie pudo hacer absolutamente nada. Y se le llama a Gedeón ahora, se le cambia el nombre y se le pone Jeroboam, el que contiende con Baal. Y eso que se hizo en ese día, que se derribó ese segundo altar, porque los hombres de Dios son hombres de altares, porque siempre Abraham le hizo altares a Dios, Jacob le hizo altar a Dios, Moisés le hizo altar a Dios, David le hizo altar a Dios. Los hombres que hicieron altares terminaron en victoria. Los que no hicieron altares nunca terminaron en victoria. Lot nunca le hizo un altar a Dios y no terminó su vida en victoria. ¿Sabe qué? Ahora
Este altar había destruido la maldición y ahora Dios podía obrar sobre la nación de Israel. Y en ese momento dice que sale Madián y llena todos los campos, llena el desierto y dice que era como la arena, era una multitud extraordinaria. Y salió Gedeón y tomó un cuerno y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Por primera vez el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y tocó el cuerno, llamando a la guerra a las tribus de Israel. Y empezaron a venir los soldados para estar con Gedeón y poder combatir aquella tremendo ejército que era el ejército de los amalecitas. 135,000 efectivos, sin contar los camellos y las armas de guerra que traían los amalecitas, para poder pelear contra Israel en caso que Israel se levantara. Nada, que cuando tú destruyes todo el anatema, cuando tú sacas lo que no sirve y tú le haces un altar a Dios, entonces tu vida va a comenzar a cambiar. Y va a venir el Espíritu de Dios sobre ti. ¿Cuándo vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón? Cuando derriba el altar a Baal y le hace el altar al Señor. Cuando tú haces eso, saca todo lo que está. No sabes lo que te estás perdiendo. No sabes cuánto Dios está detenido en tu vida, cuántas cosas están detenidas en tu vida, porque no puede hacer nada hasta que tú no derribes el altar de Baal, hasta que no saques todas esas cosas que ofenden a Dios. Dios no te puede bendecir si tú estás escupiendo el rostro del Señor. Cuando tú haces eso, te das cuenta de que la bendición de Dios te va a caer atrás. Eso es lo que dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Bendigo tu vida. Oro para que hagas un altar al Dios Todopoderoso, para que quites todo anatema, para que lo rompas todo y que puedas bendecir al Dios de los cielos. Entonces, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, vas a ver lo que es la bendición de Dios. Vas a ver lo que el Dios de los cielos es capaz de hacer en la vida de una persona que se rinde a Él. En el nombre de Jesús estoy rompiendo toda obra diabólica sobre tu vida, todo temor, toda obra maligna, lo estoy quebrando y estoy declarando el bien y la misericordia sobre tu vida. Te seguirán siempre. Nada, que nos vemos en el próximo velorio y andarás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hazle el altar a Dios y saca a los dioses falsos de tu casa y tu vida cambiará.